Alegría, alegría, alegría. Cuánto gozo, cuánta fuerza en el Espíritu Santo. Porque Jesús está vivo, ¿eh? Está vivo. Y estamos compartiendo, viendo las maravillas de José Armando, este muchacho, el segundo, el del medio de su casa, pero en el medio de su corazón lo puso Jesucristo. Nos contaba José Armando que teniendo problemas para concebir, tú y tu esposa concebían y no habían visto nacer ese hijo, pues en una peregrinación, bueno, le pidieron ahí en la casita donde se cree que vivió Jesús, le pidieron a la Virgen una gracia. Un sacerdote los invitaba a pedir una gracia. Pidan una gracia a los que están aquí frente al televisor, cual sea. No le tengan miedo al Dios. Y yo te invito a que los retes porque Dios es poderoso. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Así que pídele una gracia, la conversión de alguien en tu familia, la salud espiritual, la salud física. No le tengas miedo a Dios. Entonces le pidieron con ese entusiasmo, esa fe que uno tiene cuando está joven, que debe de tratar de mantenerla. Sí, sí. Y se le concedió. Sí, sí. ¿Qué significa ahora para ese niño, para que él te escuche ahora, Juan Pablo? Juan Pablo. Juan Pablo, yo quiero que me le des un mensaje a Juan Pablo aquí para que él pueda escuche esa voz de su padre. Para que pueda darle like y pueda retuitear y pueda difundir este mensaje. Bueno, Juan Pablo lo sabe porque los domingos hacemos una liturgia doméstica de transmisión en la fe, rezamos los laudes, le leemos una lectura, él la comenta. Él sabe esa historia, él sabe que él es un milagro de Dios, es un don de Dios para nosotros. Él sabe que ha sido elegido. Yo muchas veces le digo eso, Juan Pablo, ¿qué serás tú mañana? El Señor tiene que tener un plan maravilloso contigo porque tú has sido un milagro de Dios para nosotros, para la comunidad, para la iglesia. Así que mantente ahí y nosotros pues siempre pedimos en esa oración, Jesucristo, haz crecer a Juan Pablo en santidad, en amor a ti, en inteligencia y en sabiduría. Y bueno, eso es lo que le pido siempre a mi hijo, a mi querido Juan Pablito, de que realmente crezca en sabiduría, en inteligencia y en amor a Dios. Y tiene un nombre grande, Juan Pablo. Y qué hermoso, porque los caminos del Señor y los nuestros, los de nuestra naturaleza, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, pide cosas diferentes. Normalmente uno en la carne pide, yo quiero un hijo que tenga dinero, que tenga cuarto, que crezca, que sea famoso, que tenga éxito. Que lo firmen en la pelota. Que lo firmen en la pelota o que sea un empresario. Y tú has pedido algo que parece sencillo, pero es grande. Un hijo que crezca en sabiduría, un hijo que viva la santidad, que tenga temor de Dios. ¿Quién se lo puede quitar? ¿Qué banco le quita eso a un hijo? ¿Quién se lo puede quitar? Entonces, ¿y tu esposa? Porque en esta época donde los matrimonios están tan en crisis, vivimos en un país, José Armando, donde más del 50% de las familias son mujeres solas, criando, educando. El índice de divorcios, la tasa de divorcios está altísima. Muchos jóvenes hoy en día no creen en el matrimonio. ¿Cuál ha sido tu experiencia de vivir un matrimonio? Fíjense que él no tenía muchas habilidades sociales, él se sentía solo, él vivía en los libros, o sea, no tenemos que alguien que tenía un currículum muy prometedor. ¿Cómo has vivido tu vida de pareja con Jesucristo en el centro? Bueno, pues una bendición. La verdad que mi esposa es una santa, yo soy el tremendo y el pecador, es decir que debería estar acá dando ese testimonio. La verdad que lo único que yo puedo decir es que ella me ha aguantado mucho a mí y me ha perdonado muchísimas cosas. Es decir que también en eso yo puedo decir que ha sido como un detalle de Dios, que me ha dado una mujer que ha sabido aceptarme en mis debilidades, en mi cabeza dura, en mis temas. Y no, lo digo sinceramente, no es porque estoy queriendo ganar puntos aquí públicamente con ella, sino que verdaderamente, si hablamos de santidad, yo reconozco que ella la parte santa de este matrimonio. Se puede ser un hombre de una sola mujer. Y yo pienso que el Señor da esa gracia. Oye, mismo. qué bonito. Sí, sí. El Señor da esa gracia, porque nosotros no podemos en nuestra carne. Pero así como Él ha dado testimonios, y luego pues tenemos un testimonio de amor para ti.
Vamos a ver esta sorpresita que te tenemos. Hablar de José Armando Tavares para mí es de gran alegría porque es un hombre que me ha anunciado a Jesucristo y que yo sé que para él esto es lo más importante. Ha dedicado mucho tiempo de su vida, muchas horas para venir de su trabajo, de su casa, dejando su familia, para que yo y muchos podamos hoy tener esta certeza de la resurrección del Señor. También yo sé que en los medios comunicativos, en los medios de educación, él se ha dedicado a este anuncio. Por eso que Dios te llene de bendiciones y gracias por estar. Amén. Tenemos ahí un testigo de tu trabajo. Una sorpresa Ronald, de verdad, gracias. Es uno de los que hemos evangelizado. Es una grata sorpresa escucharle. Él también tiene una historia preciosísima, que también viendo las maravillas que Dios ha hecho en él, con su matrimonio con Elizabeth, también yo he crecido en la fe. Es decir, nosotros está invitado Ronald cuando quiera venir aquí a Vivencias de Fe. Ronald tiene una estás experiencia invitado, preciosa. Ya es una invitación pública. Entonces, has hablado tú, no solo has sido no solo ha sido trabajar como formador, estás en el camino neocatecumenal, una gracia para la iglesia, un itinerario de fe que la iglesia ha considerado, inspirado por Dios, que el Papa ha revisado, la iglesia ha revisado y lo han encontrado como un camino idóneo. La iglesia nos lo presenta como un camino bueno y válido para vivir las verdades de nuestra fe católica. Háblame un poquito del camino neocatecumenal, porque muchos dirán, ay, yo quiero de eso, o no lo entiendo yo. ¿Cómo fue que él hizo la catequesis? ¿En qué consiste la vida en el camino neocatecumenal, esa gracia dentro de nuestra iglesia? Sí, y las comunidades neocatecumenales, como tú bien dices, el camino neocatecumenal es un don de Dios a la iglesia. Y yo que tengo la oportunidad también de vivir y experimentar, recuerdo que cuando estaba precisamente joven, hice la convivencia del encuentro personal con Jesús de la Renovación Carismática, que es preciosísimo. También tuve un acercamiento con cine. He dado también un acercamiento con los cursillistas de cristiandad. Yo puedo decir que sobre todo después del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo se derramó en la iglesia y se renovó desde sus raíces para dar una respuesta también a la realidad social que vivimos en el mundo entero, con todos los problemas y los desafíos que tú mencionabas anteriormente. El camino es precisamente uno de esos dones, de esas realidades que Dios ha suscitado en este tiempo. El camino nominal se inició a través de Kiko Argüello y Carmen Hernández, que son dos españoles. En el año 1963-64 Dios los llevó por historias distintas a un barrio pobre de Madrid. Y ahí, sobre todo Kiko, que fue a hacerse presente en medio de los pobres, porque escuchó a Charles de Foucault y también al magisterio de la iglesia que decía, Cristo está en los pobres, dando respuesta a esa frase, se fue allá. Un hombre, un destacado artista. Sí, un destacado artista, había ganado premio nacional de pintura, era de una familia burguesa, con un padre abogado, pero renunció a todo eso y se fue ahí a vivir con los pobres. Y en ese vivir con los pobres, estos pobres que eran gitanos, quinques, gente con muchísimos problemas, viendo a este hombre ahí que llevaba la guitarra, que llevaba la Biblia, empezaron a cuestionarlo y él a responder. Y poco a poco se fue en el contacto con la palabra formando una pequeña comunidad. Dios suscitó un acontecimiento a través del cual el arzobispo, en aquel entonces Casimiro Morcillo, de Madrid, fue a ver esa experiencia y al ver esto, a ver que el Espíritu Santo se estaba dando en medio de ellos, dijo, yo quiero esto en mis parroquias. Y es Casimiro Morcillo, el arzobispo de Madrid, del año 1963-64, quien lleva a las parroquias de Madrid esta experiencia. Y bueno, esta experiencia fue dando fruto, hasta que hoy está presente en más de 130 naciones, con 1 millón de hermanos de camino, y sobre todo aquí en República Dominicana hay cerca de 400 comunidades. Muchas conversiones, muchas vocaciones que ha regalado a la iglesia, muchos llamados. Tú hablabas de la Pascua, de que tuviste ese encuentro en una Pascua. Yo que tengo la dicha de ser de mi amada parroquia
Jesús Maestro, Así bendiciones. es. Que vengo del movimiento carismático, pero yo aprendí a vivir la Pascua y quiero darle las gracias al Camino Neocatecumenal de mi iglesia, con el camino, cuando hay ese pregón pascual, exulten. Después me tocó a mí cantar varias veces. Y cómo cantan la palabra, cómo cantan, cómo viven la palabra, cómo se entregan. Hay algo que a mí me encanta del camino neocatecumenal y quiero reconocerlo, yo que conozco muchas fuerzas de la iglesia, y es que no se le tienen miedo al pecador, no se escandalizan de tu realidad. Yo creo que es una gracia que Dios le ha dado, de que como tú eres, con tus defectos, con tus vicios, tú puedes entrar en la comunidad, no te desechan. Pero vamos ahora a una pausa, porque definitivamente tenemos que tener otro diálogo adicional. Todavía queda aún más con José Armando, este hombre joven del camino neocatecumenal, formador, misionero y un profesional que quiere con su vida mostrar a un Jesucristo vivo. En el año 2004, cuando se dan las condiciones y se me hace la propuesta para que asuma la dirección, la rectoría del ITLA, yo me asusté. Porque la institución es una institución académica tecnológica. O sea, de verdad el ser humano es una obra magnífica, una maquinaria impresionante, el cerebro, los procesos neurológicos. El gran programador, el gran arquitecto. Y no hay máquina.